Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Jesucristo está hablando de Satanás y nos está diciendo todo el tiempo cómo actúa él, cuáles son las cosas que él hace, cuáles las artimañas que tiene, las tretas que tiene. Entonces yo digo, si nosotros estamos en una guerra espiritual, ¿por qué no conocer contra quién nos enfrentamos y contra qué artimañas utiliza él? Acordémonos que él es muy atrevido, porque cuando tienta a Jesús después de los 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo lo tienta. ¿Y lo tienta con qué? Con la propia palabra. La propia palabra le está diciendo, dice tal cosa, hazlo. Y sin embargo Jesús lo rechazó todo el tiempo. Entonces nosotros a veces podemos ser confundidos también. Y podemos realmente escuchar algo, pero que realmente viene con doble intención. Y ahí es donde tenemos que tener bien puestos nuestros oídos y nuestro conocimiento de la palabra para saber si es palabra de Dios o si es el enemigo que nos está tentando para que nosotros caigamos en tentación. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra, Señor, y te pedimos que seas tú hoy hablando, Señor, a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través, Señor, úsame, Padre, para que pueda explicar, Señor, pueda realmente tener, Señor, una buena enseñanza, Señor, en cuanto a la explicación de tu palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que a través del Espíritu Santo seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Muy bien, todos recibieron ahí el librito, ¿verdad? Ahí en el librito ustedes van a tener dos pasajes bíblicos que son la base de este estudio. Lamentablemente se nos vuela todo aquí con el viento, pero bueno, gracias a Dios. Dice Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Mire qué cantidad de información tenemos aquí. Solamente con este versículo podemos estar hablando 45 a 50 minutos, pero no nos vamos a detener mucho porque simplemente es demasiado clara la palabra de Dios. Pero dice que sí, tenemos nosotros una lucha tremenda, una lucha muy grande. Entonces, tenemos que estar firmes, dice, y con la armadura de Dios. La armadura de Dios es muy importante. Algún día vamos a poder enseñar también sobre eso. ¿Qué es la armadura de Dios? Es la palabra, pero tomándola con confianza y con fe. En Santiago 4:4, que lo leyó la hermana Sara, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire qué interesante. Dios es celoso, pero no el celo que nosotros tenemos aquí, el celo humano, sino que es un celo espiritual en cuanto a la fidelidad. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para contrarrestar una festividad que no es nuestra. ¿Y saben qué? Nosotros no tenemos que hacer nada. Muchas personas a veces se preguntan: ¿qué vamos a hacer el 31 de octubre? Absolutamente nada. No es nuestra fiesta. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en una fiesta que no es nuestra. En la clase, ayer estábamos hablando, en la clase del Instituto Bíblico, de que si nuestro vecino hace una fiesta y nosotros vemos que está poniendo globos y demás, vamos a venir a casa y vamos a hacer una fiesta porque el vecino está de fiesta. ¿Con qué motivo? ¿Por qué el vecino está de fiesta? Bueno, el vecino déjalo, pero yo no tengo que hacer fiesta. Lo mismo pasa con Satanás. Los satánicos están de fiesta. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué tenemos que hacer algo? Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros tenemos que seguir con nuestra actividad normal, con las cosas que hacemos para Dios y el trabajo que hacemos para Dios, las oraciones, las alabanzas, el orar, los devocionales, en forma normal.
No es nuestra fiesta. Entonces no tenemos que hacer nada. Pero también preguntan, ¿y los niños? ¿Qué pasa con los niños? A los niños se les enseña eso. Es la fiesta que hace el vecino, pero nosotros no tenemos por qué estar en la fiesta del vecino. En una fiesta que no es nuestra, no tenemos que asistir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es nuestra, es sencillo. Y porque Satanás va a usar esos deseos mundanos, esas ganas de hacer algo. Ay, no vamos a hacer nada. No lo hagas, no es tu fiesta. Es sencilla la respuesta que le podemos dar a nuestros hijos. Si los niños quieren caramelos dulces, que no es aconsejable que le den a los niños, pero tenga en su casa un paquetito de dulces. Cómprelo con tiempo y cuando él diga, vamos a ir porque todos los niños salen. No, tú tienes aquí dulces. No necesitas ir a buscar dulces, andar pidiendo, porque un hijo de Dios no anda pidiendo y mucho menos hace trueques. O me das un trueque o te hago una pesadilla, una zancadilla. No, nosotros eso no lo podemos hacer, le tenemos que explicar a los hijos, a los niños. Y los niños entienden porque con palabras sencillas el niño lo entiende. Porque el niño no se complica como nosotros que a veces complicamos nuestros pensamientos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. No es nuestra festividad, estamos frente a huestes espirituales de maldad que están tratando de destruirnos. El apóstol Pedro escribió, dice que el diablo anda como león rugiente tratando de ver a quién destruir. Y nosotros tenemos que tener presente eso. Él a nosotros nos quiere destruir. Él está preocupado por nosotros los cristianos. Él no está preocupado por los drogaditos, los borrachos, los mujeriegos, los homosexuales. Nada de eso él no le preocupa. ¿Por qué? Porque a eso ya los tiene. A él le preocupa nosotros, porque nosotros somos los que estamos haciendo la guerra espiritual para quitarle las almas. Entonces él nos quiere atacar a nosotros. Y para eso nosotros, dice aquí la Escritura, tenemos que estar con la armadura de Dios. Y si nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, vamos a poder resistir los dardos del enemigo. Sea la fiesta que sea. Este mes es un mes especial. Pero durante todo el año el diablo siempre está dando sus últimos coletazos. Acordémonos que él dice que en los últimos tiempos le va a tratar de incentivar mucho más su actividad para tratar de confundir a muchos. Oseas, fíjese que lo que dice Dios ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ahí está. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, nosotros tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer devocionales, tenemos que reunirnos, escuchar los estudios bíblicos, estar activos. Porque el diablo está activo, hermanos, el diablo no descansa. A veces nosotros somos los que estamos en una modorra espiritual. Pero el diablo no, el diablo está activo tratando de ver a quién destruir todo el tiempo. Entonces, Dios nos está diciendo ahí que nosotros tenemos que buscar el conocimiento de su palabra, entender su palabra. Cuando leemos la Biblia y no entendemos algo, tenemos que venir a los líderes, al pastor, a los maestros y decirles, no entiendo, ¿me explicas qué quiere decir esto? Porque muchas veces leemos la Biblia, la seguimos de largo y no entendemos. Pero lo más importante de todo es entenderla, pero también ponerla en práctica y poderla enseñar. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí también tenemos eso que, como dice el título de este librito, dicen que es una fiesta inofensiva. ¿Cuántas personas? No pasa nada, es simplemente un adorno, es simplemente una festividad de darle dulces a los niños, pero detrás de todo eso hay un ambiente espiritual maligno que está tratando de destruirnos. Entonces, no tenemos que ser tan inocentes nosotros, porque a veces de tanto amor que tenemos pasamos a ser inocentes y creemos cualquier cosa y no le damos importancia y no lo tomamos en serio.
Y realmente tenemos que tomar en serio la vida espiritual, porque como leímos, tenemos una guerra espiritual contra huestes espirituales de maldad. En Isaías 30:10 dice que le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, cosas bonitas, profetizad mentiras. Yo le podría decir a ustedes, oh, qué bueno, sí, hermanos, total, es inofensivo, no pasa nada. Sí, puedes poner tu calavera, la estatua de la muerte, las telas de araña, los esqueletos, yo qué sé, todas las cosas que ponen, ¿verdad? Sí, sí, total, eso es un adorno. Después ya lo sacas y pones el de Navidad, porque la misma gente es tan ignorante que en las mismas casas, si ustedes se ponen a mirar y a observar en su barrio, y van a ver que la misma gente que hoy decoró su casa con las cosas diabólicas, después ya la saca y ya pone lo de Navidad. Entonces, ¿cómo está esa gente? A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Para ellos les da lo mismo tener un esqueleto satánico que tener los adornos de Navidad. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Porque nos falta conocimiento. Muchas veces nosotros agarramos el evangelio light. Nosotros tenemos un evangelio light aquí en Estados Unidos, un evangelio suave, un evangelio que todo es amor, que todo está permitido, que todo está bien, no te preocupes, Dios es misericordioso, pero lo que no nos enseña casi nunca es que al final de los tiempos Dios va a ser juez. Y como juez, pregúntenle ustedes cuando oren, Señor, como juez, ¿dónde va a quedar la misericordia, la compasión, la piedad? Un Padre perdonador. Y a ver qué le contesta a Dios. Cada uno de nosotros debemos de hacerle esa pregunta a Dios. Señor, tú vas a venir a juzgarme. Y vas a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y cómo va a ser eso? Porque si eres misericordioso y perdonas y todo, ¿por qué me venís a juzgar? Pregúntele a Dios. Hable con Dios esta noche, antes de dormirse. A ver qué le dice Dios y mañana se va a levantar con la respuesta. Y va a ver que no es tan fácil realmente agradar a Dios, tener una buena relación personal con Dios. No es fácil. Nosotros lo suavizamos, pero no es fácil. Por eso ahí en Oseas dice, por cuanto desechaste el conocimiento, es decir, me estás desechando a mí, dice Dios. Y ahí es donde empieza el problema nuestro, por no entender la palabra de Dios, por no leerla, por tomarla a la ligera. Dice, estoy en Isaías 30, que terminé ahí, dice, el 30:12, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. A veces vemos una pared que empieza a rajarse, y uno dice, esto está peligroso, se puede llegar a caer. En nuestros países que son de ladrillo generalmente se agrietan porque la base es mala. Entonces las paredes se agrietan. Y ahí lo dice bien claro. Dice, la caída puede ser súbita, en cualquier momento se puede caer. Y repentinamente, sin darnos cuenta, se nos cae la pared. Y eso es lo que nos está advirtiendo Dios. Nos está diciendo que nosotros tenemos que ver nuestros pecados. El pecado de festejar una fiesta que no es nuestra. El pecado de aceptar algo que no es correcto, como llevar a los niños con su canastita o su bolsita a pedir caramelos, dulces. Ese es un pecado para nosotros que conocemos la palabra. Nos enfrentamos a un conflicto espiritual directamente con Satanás y sus demonios. Aquí no hay intermediarios, es directamente el reino de los demonios y de Satanás y nosotros, y estamos enfrentándonos a ellos. Y usted dice, a mí Dios me defiende. Sí, pero si tú eres débil y no conoces la palabra, vas a caer en las garras de Satanás, porque vas a aceptar cosas que no deberías de haber aceptado. Dios te va a defender, por supuesto, no nos va a abandonar, pero nosotros caemos en tentación.
Por eso el Padre Nuestro lo dice. Padre, no nos dejes caer en tentación. Padre nos ama, pero nosotros tenemos que pedir, no seamos tentados por las cosas de este mundo. Fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos, quienes se oponen a la voluntad de Dios. Estos demonios están muy organizados, formando un ejército de maldad que tiene jerarquía y orden. Y trabajan constantemente. Ahí agréguenlo eso. Constantemente están activos. Satanás no descansa. Y Satanás anda haciendo una radiografía de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. A ver dónde está algo débil que haya en mí para por ahí atacarme. Y todo el tiempo él está haciendo una radiografía. ¿Saben lo que es radiografía, verdad? Un análisis ahí permanente. A ver, si este tiene debilidad en esto, ahí le ataco. Y nosotros no nos damos cuenta a veces por nuestras actividades, porque estamos afanados en las cosas del diario vivir, y no nos damos cuenta que Satanás nos está atacando. Y seguimos, pero después, con el tiempo, pagamos las consecuencias. Y las pagamos de una manera que a veces ni nos imaginamos. Y sobre todo con el físico y con la salud. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos el juego al diablo. Y el diablo nos va a entretener, y el diablo nos va a hacer mover, y el diablo nos va a poner tentaciones, y el diablo nos va a poner una cantidad de cosas, y nosotros como estamos en el correr, no nos damos cuenta que realmente tenemos que tener un stop, y decir, un momento, Dios me está diciendo en el Salmo 46, estate quieto, yo haré. Entonces a veces tenemos que pensar en eso. Está mi salud, está mi físico, está toda la cosa que yo tengo que también poner de mi parte. Pues yo sé que tengo la protección de Dios, pero si yo me descuido y hago cosas que no debo de hacer, o como, o bebo cosas, esto me lo digo para mí mismo, porque soy amante de la Coca-Cola, ¿y qué pasa con eso? Yo sé que me va a hacer mal. Y ahora no me hace nada, pero a la larga, cuando tenga 50, 90 años, o 100, o 110, me va a afectar. Entonces tengo que dejar ya de tomar Coca-Cola. O de comer comidas que no tengo que comer. Entonces nosotros tenemos ese control. Dios nos va a estar apoyando, pero nosotros tenemos el control. Yo escuché una vez un pastor que un amigo de él pesaba 340 libras y lo internaron de urgencia. Y lo llamaron por teléfono y dijeron, pastor, tu amigo fulano de tal está enfermo en el hospital, está grave porque tiene 340 libras de peso. Te pedimos que ores por él por sanidad. Y el pastor le dijo, no, yo no voy a orar por sanidad. Yo voy a orar para que a él deje de comer. Si él deja de comer, va a bajar de peso y se le va a solucionar el problema. Y a mí me pasa lo mismo. Si yo no puedo pedir por sanidad, tengo que pedir, Señor, controla, que pueda controlar mi gula, porque me gusta comer y me gusta comer de todo. Pero yo sé que a la larga eso me va a hacer mal. Entonces, ¿soy yo o es Dios? Dios me está diciendo y me está dando una palabra y me está advirtiendo. La gula es pecado, no comas de más, porque a la larga vas a pagar las consecuencias. No, no pasa nada, no, conmigo no, porque somos así. ¿O no? Y resulta que sí pasa. Llegado el momento, nos toca, nos pasa la factura. Y ahí tenemos que pagar las consecuencias de lo que hicimos en la juventud. O de lo que hicimos cuando estábamos fuertes y vigorosos. Y nos desatendimos. En Oseas dice que habla claramente a todas las personas que desechan el conocimiento de la verdad. A todos aquellos que rechazan la instrucción, que rechazan la verdad y prefieren seguir las costumbres mundanas. Esto sucede porque no han profundizado en el conocimiento de Dios, no tienen una relación personal con Él. Es decir, nosotros tenemos que tener una relación personal con Él. Tenemos que pasar a solas con Dios. A solas con Dios. Mateo 6:6 dice Jesús, vete a tu cuarto en secreto y tu Padre que está y ve en lo secreto te va a poner en público. Pero ahí en secreto, ¿cuál es el motivo? Es el poderle confesar la cantidad de cosas que tenemos nosotros que en público no las podemos confesar. Todas nuestras debilidades que tenemos, físicas, mentales, sentimentales, lo que sea, no las podemos decir en público, pero sí se las podemos decir a Él en secreto.
Y el Padre en secreto nos va a levantar y nos va a poner en público. Pero nos va a poner limpios. ¿Por qué? Porque hemos confesado los pecados. Le hemos dicho, Señor, yo tengo esta debilidad. Ayúdame a superarla. Quiero vencerla. Necesito vencer estas debilidades. Pensamientos negativos principalmente. Y muchas otras cosas más que cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, falencias de nuestro interior. Cuando nosotros interiormente nos desnudamos ante Dios, ahí Él empieza a orar a través del Espíritu Santo. Isaías nos dice que a veces el propio pueblo de Dios no le da importancia a ciertos tipos de pecados. Los pecados a veces nosotros pensamos que son grandes, pero ¿se acuerdan que siempre les he dicho, comerse una banana en el supermercado y no pagarla es pecado? Abrir una botellita de agua en el supermercado, tomar la mitad y dejarla en la estantería y no pagarla es pecado. Y son cosas tan sencillas. Agarrar un dulce en el supermercado y comérselo, total, nadie lo ve. Bueno, ahora hay cámaras en casi todos, pero cuando no había cámaras, también es pecado. Y no, son cosas, es pecado. Porque dice, no robarás. Si tenías tanto hambre y te comiste una banana, pues cuando pasas por la caja, le llevas la cáscara a la cajera y le dices, señorita, cóbreme que me comí una banana. Mire, señorita, tenía tanta sed, no aguantaba, me tomé media agua, cóbreme el agua. Señorita, aquí traigo el papelito del dulce, cóbremelo, porque no aguantaba más y necesitaba un dulce. Entonces ahí estás pagando lo que te comiste, pero la mayoría de las veces uno va al mercado y ve botellas abiertas o cáscaras de banana o de lo que sea ahí en los estantes. Y uno dice, ¿por qué se la comieron y la dejaron aquí? Ni siquiera la tiraron a la basura. Eso es pecado. Y son cosas tan sencillas del diario vivir. Jesucristo estaba muy preocupado todo el tiempo en casi todas sus parábolas. Él nos estaba enseñando el diario vivir. No nos estaba enseñando cosas para cuando estemos allá en el cielo. Nos estaba enseñando para aquí en la tierra. Y siempre nos estaba diciendo, el reino de Dios es semejante a. El reino de Dios se parece a. Él siempre estaba diciéndonos cómo quiere que sea el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y nosotros qué hacemos? Bien, gracias. Lo que nosotros queremos. Lo que a nosotros se nos ocurre, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros opinamos, lo que nosotros creemos que está bien. Pero lo que no estamos haciendo es lo que dice Jesucristo. Las cosas halagüeñas son preferibles, pues la gente no quiere soportar oír la verdad, la que condena su pecaminosa manera de vivir. Cosas pequeñas, pero muy importantes, porque están contrariando la voluntad de Dios. La gente quiere oír mensajes agradables. Y todo el mundo viene y dice, oh, yo quiero oír cosas que me levanten, que me den estímulo, que me den fuerza. Sí, pero ¿y tu manera de vivir está pecaminosa? Entonces yo te puedo decir cosas muy bonitas, como dice aquí Isaías, muy halagüeñas, muy bonitas, pero te tengo que decir que tu manera de vivir es pecaminosa. Corrígete. No es para que uno diga, oh, no, esto. No, es para que decir, yo estoy haciendo mal, tengo que razonar las cosas que hago mal. Y le tengo que pedir perdón a Dios, porque yo quiero tener una relación personal con Dios. Pues nuestra mirada, como escribió Pablo, tiene que estar ¿dónde? En la meta final. Nuestra mirada tiene que estar en la meta final. ¿Y cuál es la meta final? La vida eterna. Pablo dice, prosigo a la meta. ¿Cuál era esa meta que tenía Pablo? Agradar cada vez más a Dios, predicar el Evangelio y terminar siendo un obrero aprobado. Si hoy en día Jesucristo viniera y nos dijera, a ver, levántense los obreros que están aprobados. ¿Cuántos de nosotros creemos que somos obreros aprobados? ¿Cuántos? Uy, Señor, se me cae la cara de vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza. ¿Estoy siendo obrero aprobado? ¿Estoy siendo un siervo fiel? ¿O soy un siervo inútil? Como dice la parábola de los talentos. Si hoy viniera Jesucristo a buscarnos, ¿estamos para ser siervos aprobados? ¿O estamos agradando al mundo con las cosas del mundo? Y con las cosas que hacen los demás.
y agradar a los demás en lugar de agradar a Dios. La gente quiere oír mensajes agradables. Hay personas que rechazan el mensaje de Dios y dicen que solo les interesa escuchar cosas bonitas y edificadoras que apoyen su pecaminosa manera de vivir. Reléanlo después a esto, hermanos, porque nos ayuda a ver nuestros defectos, nos ayuda a reconocer nuestros pecados, nos ayuda a verlo con claridad, la palabra de Dios, y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Satanás, dice, tiene muchos trucos. En Juan 8, 43 y 44 dice, es mentiroso y padre de mentira. Y ustedes saben que a veces nosotros escuchamos una mentira repetida, dice que 100 veces y se convierte en verdad, porque la repitió todo el mundo y nosotros ya terminamos creyéndola. Y sin embargo era una mentira de Satanás al principio y fue una mentira de Satanás hasta la 99 y las 100 veces que se repitió. Pero nosotros terminamos creyendo porque todo el mundo lo dice, porque todo el mundo lo hace. Y justamente Dios nos está diciendo, no hagas las cosas del mundo. Piensa, conoce la palabra. Segunda de Corintios 11, 14 dice, Satanás y sus obreros se disfrazan con falsa apariencia. Así que hay que tener cuidado de cómo vemos nosotros a las personas que realmente son falsas, son lobos rapaces vestiditos de oveja que vienen y te palmean el hombro, pero que no te dicen la verdad, porque te quieren tragar entero. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, en su gobierno temporal y condicional, Satanás ha cegado el entendimiento de muchos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, entendimiento de cómo hacer las cosas. Cuando no sabemos qué hacer, nosotros tenemos que decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Ante esta situación tan difícil o esta situación tan sencilla, lo que sea, ¿qué haría Jesús? Y Jesús tiene la respuesta, porque a Dios no se le escapó nada. Todos los problemas que tenemos nosotros, absolutamente todos, Dios los ha mencionado en algún momento. A Él no se le escapó absolutamente nada. Y entonces nosotros tenemos que decir, ante esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Qué actitud tendría Jesús sobre esta situación que estoy viviendo? Pero hablemos con Él. Él quiere ser nuestro amigo. Él no quiere ser una persona allá lejos, en las nubes, por allá, por el cielo. No, no. Él quiere estar con nosotros. Él dice, si tú me abres tu corazón, yo voy a venir y voy a cenar contigo. ¡Qué más lindo! ¡Qué más lindo que Jesús venga a cenar con nosotros! Pero tenemos que abrirle el corazón y tenemos que serle sinceros, porque de lo contrario no viene. No viene a cenar. Sí, nos va a mirar, nos va a proteger, nos va a cuidar, va a hacer muchas cosas. Pero tener un hermano como es Jesucristo es maravilloso. Y más maravilloso que Él caminó por las aguas. Nuestro hermano mayor, el primogénito de Dios, es nuestro hermano mayor. Nosotros somos hijos porque creemos en Él. Caminó por las aguas. Y Él dijo, y cosas mayores podrán hacer ustedes. ¿Y nosotros por qué no las hacemos entonces? Porque no estamos haciendo las cosas como Él quiere que las hagamos. Él quiere que nosotros hagamos, pero somos nosotros los que nos ponemos límites. ¿Me explico? Jeremías dice 10:2, las costumbres practicadas en muchas naciones. Esta es otra de las cosas, muchas naciones. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver la historia de cómo nació Halloween, los celtas, los druidas y todo el ceremonial. Y vamos a ver ahí, vamos a repasar un poco, porque es muchísimo, pero vamos a repasar ahí sobre las costumbres de las naciones del norte de Europa, que después las trajeron para aquí. Y hoy en día ya están en todo el mundo, porque a través de internet se distribuye en todo el mundo todo eso. Aquí tenemos, dice, ¿qué dice Dios al respecto? Deuteronomio 18, 9 y 14, dice, las costumbres de este mundo no las tenemos que tener en cuenta. Nosotros estamos separados de este mundo, vivimos en este mundo. Juan 17 dice, ellos están en este mundo, dice Jesús, pero Padre, cuídalos y protégelos porque no son de este mundo.
Entonces las costumbres de este mundo para nosotros no valen, no sirven, no somos. Estamos transitando aquí como peregrinos y extranjeros, pero no somos de este mundo, pertenecemos a Dios. Levítico 19:31 dice, no trates o participes en las obras de las tinieblas. Esto ya lo aclaramos, pero para que ustedes vean que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios está preocupado por nuestra participación en las cosas diabólicas, en lo que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y Él nos dice, no participes en las cosas de las tinieblas. Efesios 5:11 dice, no permanezcan callados ante las obras infructuosas de las tinieblas. Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros no podemos quedarnos callados. Nosotros tenemos que denunciar a Satanás en la manera que él actúa para que realmente no seamos engañados. De lo contrario vamos a ser engañados. Efesios 5:11 dice, no permanezcan callados ante las obras infructuosas de las tinieblas. Primera de Pedro 5:7 y 9 dice, una amenaza constante. Aquí no es una amenaza del mes de octubre ni del 31 de octubre. Aquí es una amenaza constante. Todo el año Satanás está tratando y está buscando a quien destruir. Entonces nosotros tenemos que tener realmente atención y conocer la palabra para no dejarnos engañar por Satanás. Personas que a veces son muy carnales, pero son muy simpáticas y muy buenas y tienen mucha facilidad de palabra, pero en realidad son carnales. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que poner atención. Tenemos que decirle a Dios que nos dé ese discernimiento de espíritu para que realmente podamos discernir sobre lo que es una carnalidad, una cosa humana que va en contra de lo que Dios quiere. En Gálatas 5:16 al 21, ahí tienen todas las obras de la carne. Ahí lo van a poder encontrar. No puedo detenerme en todos porque realmente si no, no terminaríamos. Elisa me va a avisar cuando estemos en el horario. Podemos ver a través de todo lo largo de las Escrituras que Dios, nuestro Creador, nos advierte que el diablo anda como león rugiente tratando de ver a quién destruir. Dios nos advierte que estamos ante una tremenda guerra espiritual, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Que no aprendamos a ser como las naciones paganas, que no participemos en las obras de las tinieblas, que no pasemos a nuestros hijos por el fuego. No los saque con la canastita a buscar dulces. Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Busque de Dios, busque de la palabra de Dios, haga devocionales, vaya al instituto bíblico, haga las clases, escuche prédicas, escuche al pastor, vaya los miércoles los varones, los sábados las mujeres. Es decir, hay tanta actividad que para tener conocimiento, para que no nos falte ese conocimiento. Dice el Septio, dice que la amistad con las cosas del mundo es enemistad con Dios. Recordemos que para enfrentarnos a una guerra tenemos que conocer muy bien cómo actúa el enemigo. Y el enemigo realmente lo que está haciendo es tratar de confundirnos. Es tratar de decirnos, mostrarnos las cosas de una manera muy sutil. Y qué bueno que es, y qué lindo que es. Es muy atractivo. Sí, pero tenemos que tener cuidado, porque así se muestra el enemigo. Ahí tenemos nuestra mente como campo de batalla. El pastor hace unos domingos atrás predicó sobre la batalla de la mente. Nosotros tenemos pensamientos y esos pensamientos a veces no están cautivos a Jesucristo, sino que le damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pensamientos negativos, hay una canción además que lo dice, a la mente no deben llegar, solo la palabra del Señor y nuestra vida cambiará. Algún día el hermano le va a poner música a esa canción. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, nosotros tenemos que buscar la perfección. Nos va a durar toda la vida. Los años que vivamos vamos a estar siempre buscando una perfección. No vamos a llegar a ser tan perfectos, pero sí nos vamos a ir dando cuenta de las cosas que no le agradan a Dios.
Y ahí está lo que realmente tenemos que hacer nosotros, tratar de ayudar a los demás hermanos para que se corrijan en su diario vivir. Quienes seguimos a Jesucristo tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es decir, Dios no lo abandonó nunca, le mandó los ángeles y los ángeles estaban sirviendo a Jesús. Y Satanás estaba ahí, es decir, ahí había una lucha, a veces me la quiero imaginar, a esa lucha en el desierto, entre los ángeles, los demonios, entre Jesús y Satanás. Porque no es fácil estar 40 días y 40 noches sin comer. Acordémonos que Jesucristo fue 100% hombre y 100% espíritu. Pero en este caso, en los 40 días y 40 noches, el hombre tenía hambre, tenía sed. Pero dice que los ángeles le servían. Entonces, Dios nos va a mandar siempre ángeles. Acuérdense siempre del Salmo 91:11, que dice que Él enviará a los ángeles alrededor nuestro para que nos protejan, nos ayuden y no nos dejen caer. ¿A quién le crees? Dice aquí. Pues ustedes son hijos de su padre, dice Juan, escribió Juan, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Imagínense cuántas veces decimos una mentirita piadosa. ¿Cuántas veces decimos una mentirita santa? ¿Cuántas veces decimos, no, hermano, le dije así para salir del paso, porque no sabía qué decirle? Si no sabías qué decir, no digas nada, pero no digas ni mentirita piadosa, ni mentirita santa, porque la mentira no tiene tamaño, y la mentira es mentira, y dice que el padre de la mentira es Satanás. Entonces no mienta, no mienta. Dejemos de mentir piadosamente. Digamos la verdad y enfrentemos las consecuencias de la verdad. Porque la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces, si nosotros andamos en la verdad y decimos la verdad y decimos las cosas como son, vamos a ser libres. Si nosotros andamos en mentira, Satanás con seguridad nos va a tratar de enredar en una propia red, porque nosotros hemos aceptado andar mintiendo. Dice, una manera equivocada de pensar, la artimaña de disfrazar las cosas negativas en cosas inofensivas. Segunda de Corintios 11:14. Aquí Pablo nos está diciendo cuántas veces nosotros disfrazamos las verdades o disfrazamos las mentiras. Santiago dice, Satanás se especializa en seducirnos para que hagamos amistad con el mundo. Fíjense que esto no lo estoy inventando yo, está escrito ahí los versículos bíblicos. Por eso les dije que íbamos a hablar de versículos bíblicos de lo que dice Dios y de las veces que Dios se ocupa de nuestro enemigo. Efesios 5:11. Muchos de nosotros tenemos la facilidad de usar la palabra pero para justificar nuestra participación en fiestas paganas, mundanas y fiestas satánicas. Pero es que en mi casa, es que mi abuela, es que mi tío, es que mi hermana, es que mi cuñado, es que mi es que mi el otro, lo hacen. Entonces yo voy a ir porque ¿sabe qué? Quedo mal con ellos. Y ellos van a hacer una fiesta el 31 y yo voy a ir porque quedo mal, no puedo quedar mal con ellos. Queda mal con ellos, porque si no vas a quedar mal con Dios. Y yo te puedo decir algo, si tú te peleas con Satanás, tú tienes quien te defienda. Pero si tú no estás bien con Dios, tú no tienes quien te defienda. O estoy bien con Dios, que me va a defender, o estoy bien con Satanás y me quedo sin defensa. Y eso es así. Si nosotros participamos en las cosas diabólicas, bueno, Dios nos da el libre albedrío y nosotros podemos decidir qué hacer. Nosotros decidimos qué hacer, pero después pagamos las consecuencias. Romanos 12:12 dice, pidámosle al Espíritu Santo para que renueve nuestro entendimiento y nos permita vivir según la voluntad de Dios. Aquí el último título dice, es necesario que la antena espiritual esté bien conectada para tener una buena señal. Ayer lo experimenté a esto físicamente con el Wi-Fi aquí en la oficina.
aquí en la iglesia. Y tengo testigos. Y tengo testigos. No había señal. Anduvimos por todos lados buscando la señal, no había señal. No estábamos bien conectados con el Wi-Fi. Y a veces nosotros no estamos bien conectados con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no estamos conectados con la palabra de Dios. Y dice, los que poseen una elegante forma de hablar y convencer a los distraídos, tocan las emociones de la gente. Qué buena palabra, me hizo llorar y estoy emocionado, pero la emoción es pasajera. Después te vas a la casa y ya te olvidaste. Jeremías 10, 2 y 3 dice, las costumbres o tradiciones de los pueblos son vanidad. El apóstol Juan escribió en 8:44, es el padre de mentira, lo vuelve a repetir muchas veces para que nosotros razonemos. Y Romanos 12:2 dice, la amistad, y en este caso participar en las fiestas mundanas, es enemistad con Dios. Hermanos, oremos, busquemos de Dios, busquemos de la presencia de Dios, busquemos acercarnos a la voluntad de Dios. Busquemos estar, Señor, con las antenas puestas en la palabra de Dios, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones, con todo nuestro ser puestos en la palabra de Dios. Y hay mucho material, hay muchas formas de buscar a Dios. Nosotros aquí en Nueva Esperanza tenemos cualquier cantidad de actividades. Busquemos de Dios, no nos dejemos engañar por el diablo. Y mucho menos decir, ya voy a tener tiempo. Por ahora no, porque a mí me lo han dicho. Ya voy a tener tiempo. Más adelante, hermano. Y el más adelante quizás no llegue. No sabemos. Porque no sabemos cuándo se nos toca partir de este lugar, de esta tierra. Entonces tenemos que buscar de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que en estos momentos apremiantes, Señor, por los que está atravesando el mundo entero, que nos des inteligencia y sabiduría para poder enfrentar las aflicciones de cada día y que nos des voluntad para poner en práctica en nuestras vidas todas tus enseñanzas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.